Vale, pues yo voy a hablar sobre la segunda venida de Jesucristo. Es un tema muy importante, muy crucial en estos últimos días, en estos últimos tiempos, porque cada vez estamos más cerca de que ocurran los sucesos. El texto que vamos a ver es Mateo 24. Si podéis, me acompañáis en vuestras Biblias a Mateo 24. Vamos a ver primero muchas señales que nos dio Cristo sobre cómo sería el final de los tiempos. Vamos a Mateo 24, versículos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto se refuerza en el mismo capítulo, en el 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Claro, falsos cristos. ¿Qué es Cristo para nosotros? El camino hacia Dios, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, un falso Cristo no necesariamente tiene por qué ser una persona que vaya por la calle diciendo: yo soy Jesucristo, yo morí por tus pecados, me debes adoración, tal. Un falso Cristo también puede ser un falso camino hacia Dios. Y de esos hay muchos. Todas las religiones que han existido a lo largo de la historia son falsos caminos hacia Dios. ¿Por qué? Porque una religión lo que intenta es que el hombre se salve por méritos propios, que el hombre está aquí, Dios está aquí. Entonces, el hombre quiere llegar a Dios construyéndose él mismo su propio puente. En cambio, Cristo nos dice que Él es el único camino, Él es el puente. Fuera de Él no hay nada que pueda acercarnos a Dios. Algunos ejemplos muy conocidos son, por ejemplo, el Islam. En el Islam, tú para salvarte, para llegar a Dios, tienes que hacer ayuno, limosna, peregrinar a la Meca, entre otras costumbres. O en el hinduismo, para salvarte, tú tienes que hacer yoga, una serie de rituales, incluso te dicen, depende de si has sido bueno o malo, reencarnas en una cosa o en otra. O sea, mérito humano, al fin y al cabo. Sin embargo, Cristo nos paga esa deuda. Nosotros teníamos una deuda con Dios, el pecado, y Cristo viene y nos la paga. Es como si yo quiero ir al cine y de repente pues no tengo dinero y yo quiero entrar al cine y ver la película. Entonces alguien me paga la entrada. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar esa entrada. Es lo mismo que ha hecho Cristo con nosotros. Otro ejemplo de falso Cristo es la frase famosa que dijo el Papa de: todos los caminos llevan a Cristo. Eso es completamente falso. Si todos los caminos llevaran a Cristo, ¿por qué Cristo tuvo que morir? O sea, que todos los caminos llevan a Dios, perdón. Si todos los caminos llevan a Dios, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Si todos los caminos llevan a Dios, supuestamente cada uno puede ir por el camino que quiera y llegar a Dios de alguna forma. Pero no, Cristo es el único camino para llegar a Cristo, para llegar a Dios, perdón. Entonces se está cumpliendo esta señal que dijo Jesús hace ya 2000 años. Y tengamos cuidado porque la exclusividad de Cristo es un pilar fundamental dentro de nuestra fe. Seguimos con el versículo 6 y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras. Cristo dijo que habría guerras. Tú puedes pensar, guerras ha habido en todos los tiempos de la humanidad. Desde que el hombre ha pecado, Caín fue el primer asesino que mató a Abel, y desde entonces los asesinatos se han cada vez más normalizado a lo largo de los siglos. Ha habido guerras, matanzas entre personas, etcétera, etcétera. Claro, pero es que las guerras de hoy en día no somos conscientes del potencial que tiene. El ser humano desarrolla una tecnología increíble. Con arsenal nuclear, el ser humano entiende cómo funcionan los átomos, cómo disparar toda la fuerza que mantiene unidos a los electrones, pero la usa para el mal. El ser humano está tan corroído que toda la información, todo el conocimiento que tenga,
lo va a usar en gran parte para el mal. Para que nos hagamos una idea, hoy en día hay armas nucleares. Están muy controladas, pero las hay. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo unas muy características que fueron las de Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día hay armas mucho más potentes que esas bombas, las de Hiroshima y Nagasaki. Pero las de Hiroshima y Nagasaki, solo en los primeros segundos que cayó la bomba, ya mataron a unas 80.000 personas, y después, a lo largo de los años, porque la radiación va matando poco a poco, mataron en total como a unas 250.000 personas a lo largo de los años. Podemos decir que casi 300.000 personas murieron por causa de esas dos bombas, de ese grupo de bombas. Entonces, y hoy tenemos cosas muchísimo más potentes que esas. Entonces, desde luego, Cristo realmente nos está anticipando el futuro, que va a haber guerras y guerras, las más conocidas hoy día, la de Rusia y Ucrania y la de Israel y Palestina, pero es que cada vez va peor. Albert Einstein mismo lo dijo en su tiempo. Albert Einstein ya había vivido las dos guerras mundiales, y él dice: si hay una tercera guerra mundial, yo no sé cómo va a ser, pero la cuarta va a ser a palos y piedras. ¿A qué se refería? A que con toda la tecnología que tenemos, una tercera guerra mundial nos cargamos el planeta completo. Una cuarta ya volvemos al paleolítico, vamos, de toda la potencia que tenemos. Entonces, guerras. Vamos al versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es algo muy común hoy día. Los cristianos son perseguidos en varias zonas del mundo, sobre todo islámicas. Esto es algo que curiosamente no ha pasado a lo largo de la historia, o ha pasado en menor medida. Durante la Edad Media, desde el siglo III después de Cristo hasta prácticamente finales del siglo XVI o del XV, ha sido la religión, el cristianismo, la que ha controlado a los distintos imperios. Pero estos últimos tiempos están viviendo persecución los cristianos en varias zonas. Uno de cada 7 cristianos es perseguido, y en los países donde no son perseguidos los cristianos, cada vez se está desacreditando más la Biblia, los valores cristianos, los valores fundamentales. Si tú das tu opinión sobre temas como la homosexualidad, el aborto, solo falta casi que te lleven a la cárcel. O sea, ¿qué es lo que pasa posiblemente en el futuro? Entonces, sea como sea, se están cumpliendo estas profecías, los falsos cristos, las guerras y la persecución. Pero también Cristo nos dice, en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto lo que nos muestra es que Dios es justo y va a esperar a que todo el mundo tenga la oportunidad de haber escuchado antes de emitir un juicio. Por lo tanto, si queremos que Jesús venga antes, que es, imagino que lo que queremos, ¿no?, estar ya con Cristo, pues tenemos que involucrarnos en la misión. Jesús ya nos lo dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Es lo que tenemos que hacer hoy en día. Para que nos hagamos una idea, si una persona se pone a discipular a una persona un año, una persona discipula a una persona un año, en ese año ya son 2 personas. Luego esas 2, cada uno a una persona, ya son 4. Y así cada año. Luego 8, 16, 22. Con una sola persona que empiece, en unos 33 años llegamos a alcanzar a toda la población mundial. Pero si empezáramos 40 personas, imaginémonos, hacemos lo mismo, cada uno evangelizar a una persona un año, 28 años. Si aumentamos el número, 100.000 personas, que es una parte súper pequeña de todos los cristianos que hay en el mundo, 17 años para alcanzar a todo el mundo. 5 millones, que sigue siendo una parte pequeñísima, 11 años. Con esto no quiero dar un cálculo numérico. Lo que quiero decir es que es posible alcanzar a todo el mundo.
lo que necesitamos es involucrarnos más en ello, que eso sea nuestra prioridad. Porque realmente en el mundo hay muy pocos que se involucran en la misión al 100%. No todos tenemos que involucrarnos a tan que sea nuestro oficio, por así decirlo, pero sí todos podemos aportar lo nuestro. Y es curioso porque en países donde el ser cristiano está prohibido, los cristianos ahí predican con más fervor, porque saben que es algo que les cuesta la vida y dependen más de Dios, porque están siendo perseguidos. Donde los cristianos son perseguidos, ahí dependen exclusivamente de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios se manifiesta y ahí las cosas medio fluyen, o sea, el Evangelio se llega a esparcir. Entonces, tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort y salir a predicar. No estoy diciendo a otros países, estoy diciendo en nuestra zona local. Nuestra zona local, porque ¿cómo vas a evangelizar China si en España aún está sirviendo a Cristo? Pues eso, que tenemos que empezar desde lo local, así ir creciendo. Como dice el Señor, el que fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Vale. La venida de Cristo será un momento, un acontecimiento repentino, será muy rápido. Los inconversos, o sea, los que no hayan creído en Cristo, obviamente harán lamentación porque sabrán que llega su juicio. Pero nosotros los cristianos debemos estar alegres porque sabemos que se va a acabar el mal, que vamos a estar con Cristo. Tenemos que estar alegres. Velar, lo que dice Cristo, velar literalmente es como estar atentos, estar esperando una cosa. Cristo lo pone como el siervo que espera a su amo. Pero yo lo voy a poner como cuando tú estás ansioso por recibir un paquete que has pedido por Amazon o no sé, por alguna compañía, y te va a llegar por la noche, un día por la noche. Tú no lo esperas, o sea, tú lo esperas, te cuesta. Si va a llegar por la madrugada, pues te cuesta un poco, pero lo estás esperando como con ansias. Así tenemos que esperar a Cristo, porque Cristo es como nuestro regalo. Entonces, esperémoslo, pero así, ansiosos, pero en el sentido bueno de quiero que llegue, no en plan asustados ahí, cuándo va a venir, cuándo se cumple esta señal, no, así no, eso no es un modo de vivir. Tenemos que esperarlo alegres. También nos dice la parábola de la higuera. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí la higuera se está refiriendo al pueblo de Israel. Lo que Cristo nos quiere decir es que en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo ahora, estemos atentos a lo que le pasa al pueblo de Israel. No por nada, sino porque es como nuestro reloj profético de Dios, en cierta manera. Lo que le pasa a Israel, pues está más o menos escrito en la Biblia, lo que le va a pasar. Un breve resumen, todas las naciones se van a poner en contra de Israel y vendrá Cristo en la segunda venida en Armagedón a liberarlo. Entonces nosotros, si vemos que Israel pues está ganándose enemigos, pues nosotros tenemos que estar atentos, velando, que Cristo viene ya pronto. No tenemos que estar justificando a Israel, pero sí tenemos que entender la señal de que Cristo viene pronto. Después dice, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, y así será en la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí habla de los tiempos de Noé. Dice comían y bebían. Pero realmente comer es malo, beber es malo. Otro pasaje dice también como en los tiempos de Lot, que también comían, bebían, se casaban. ¿Eso es malo? ¿Qué es lo malo que Dios está criticando de la época de Noé y la época de Lot? Que iba a venir un juicio sobre la tierra y nadie estaba preparado, salvo Noé y Lot. O sea, Dios iba a enviar el diluvio, había estado 120 años Noé predicando sobre eso y nadie reaccionaba. Todo el mundo estaba a lo suyo, a su bola, nadie prestaba atención, nadie estaba listo. Igual en Sodoma y Gomorra, nadie estaba prestando atención, nadie sabía siquiera lo que iba a pasar. Entonces eso no podía ser. En ese sentido nos está diciendo Dios que no nos dejemos llevar, no nos relajemos en ese sentido de olvidar la venida de Cristo y todas estas cosas. Es como cuando te tienes que preparar para un examen, no puedes estar los días antes sin hacer nada, te tienes que ir preparando poco a poco. Vale, vamos a Marcos 13:33. Estamos en el mismo contexto. La venida de Jesús nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Tres cosas: mirad, velad y orad. Mirar es mirar todas las señales que suceden a nuestro alrededor y reaccionar a ellas. Vemos todas las señales y sabemos: Cristo viene pronto, hay que estar preparados. Velar es lo que he dicho antes, no estar ociosos como estaban los de las personas en el diluvio y en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Estaban ahí cada uno perdido a lo suyo. Nosotros tenemos que estar atentos. Y orar es estar bien en relación con Dios. Porque eso es lo que va a determinar en el arrebatamiento si nos vamos o no, si hemos estado bien con Dios o no. Ya estamos terminando y vamos a la parábola, para el último texto, la parábola de las 10 vírgenes. Todos conocemos esa parábola, es una de las más conocidas, pero vamos a analizarla en profundidad. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo aquí, en este contexto? Cristo. Cristo es el esposo. Las vírgenes, la iglesia, ¿no? En las bodas, Cristo se casa con la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, tenemos de las 10 vírgenes que había, 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. O sea, de los cristianos que hay cristianos prudentes y cristianos insensatos. Vamos a ver qué hace cada uno, porque esto es muy importante. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí el aceite está representando el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay ciertas personas que no lo cogen, que no lo tienen preparado, el Espíritu Santo, y otras que sí lo tienen. El Espíritu Santo es nuestra relación con Dios. Hay gente que no está bien con Dios, hay gente que sí. Y eso, como veremos ahora, es lo que marca quién entra y quién no entra en las bodas. Dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es muy importante. ¿Quiénes se durmieron? ¿Solo las insensatas? No. Se durmieron todas. Las prudentes y las insensatas. ¿Cómo pudieron dormirse las prudentes? Porque Dios no quiere que estemos todo el rato afanados por la venida. Dios quiere también que descansemos.
Dios descansó también, Dios cesó su obra. Dios quiere que nos relajemos en cierta medida, pero cuando estemos listos. El problema no era dormirse o no, el problema es que, como hemos visto antes, unas llevaban el aceite y otras no, pero dormirse no es el problema. Así que Dios no quiere que vivamos afanados, qué señales de esta, qué señales cuándo va a venir. No, Dios quiere que estemos listos para cuando Él venga. Si tiene que venir ahora, pues Él venga y te lleve. Él quiere que estés listo en el momento. Como cuando te tienes que preparar para un examen. La noche antes no vas a estar estudiando ahí qué tengo que estudiar, no, la noche antes es para relajarte, dormir bien, y rendirás tu examen con lo que te has preparado de antes. Eso, de antes. O sea, tú te preparas de antes, tú estás bien con Dios, y entonces ahí ya te relajas, entre comillas, sin irte al mundo, sin caer llevando una vida normal simplemente, pero siempre agarrado a Cristo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Claro, ya viene el esposo y las vírgenes todas cogen sus lámparas. Las 5 que estaban preparadas pues dirían: vamos, es nuestra hora, para esto ha valido la pena estar preparadas. Y las otras 5 dirían: vaya, nos ha pillado el toro, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que hacer algo. Vamos a ver lo que hicieron. Dice que las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden, comprar para vosotras mismas. Aquí hay algo curioso. ¿Por qué no podían compartir el aceite? Porque el aceite, que representa el Espíritu Santo, nuestra relación con Dios, no es algo que se pueda compartir. Cada uno lo tiene individual. El nuevo nacimiento es algo individual, es una decisión tuya con Dios. No es algo que se transmita de padres a hijos o entre amigos. Por eso se dice: Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Porque un padre puede seguir a Dios y el hijo no, y viceversa. El nuevo nacimiento no se transmite, no porque yo soy salvo y tú eres mi amigo, tú vas a ser salvo, no porque yo soy salvo y mi hijo va a ser salvo, o mi padre va a ser salvo, o mi abuelo va a ser salvo. No, eso no se transmite por ninguna parte, eso es personal, individual de cada uno. Vale. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, ¿no? Y las que estaban preparadas entraron con él y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Es decir, llega Cristo y los que no están preparados le piden: Señor, ábrenos. Pero no puede ser, llegaron tarde. El tiempo kairos de Dios no es el mismo tiempo que el cronos nuestro. En el tiempo cronos, el tiempo humano, probablemente si alguien llega 5 minutos tarde a un lugar, pues tú le digas: oye, mira, llegó 5 minutos tarde, vamos a perdonarle, vamos a dejarle entrar. Pero en el tiempo kairos no, en el tiempo kairos las cosas tienen que fluir en el momento exacto. Si Cristo viene aquí y las cosas tienen que seguir. Si tú no estás preparado, pues te va a tocar pasar la tribulación. Eso es lo que les tocó a estas vírgenes. Porque vamos a terminar diciendo: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, estas vírgenes se perdieron en las bodas del Cordero. Se perdieron la oportunidad de estar dentro del grupo de la iglesia. Porque luego estas vírgenes no dice fueron al lloro y al crujir de dientes, no necesariamente se condenaron, pero tendrán que pasar la tribulación. Ya no estarán dentro de la esposa de Cristo. Sí, recibirán la salvación si rechazan al anticristo y si no se ponen la marca, lo cual les va a costar más también.
pero ya no serán parte de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Serán salvos, sí, recibirán la vida eterna, estarán en el cielo, estaremos todos juntos. Pero la Iglesia, que es la esposa de Cristo, pues ese privilegio que tiene, por así decirlo, la Iglesia, pues se puede perder si no estamos preparados para el arrebatamiento, para el rapto, como dicen también. Y nada, esto es todo, así que desde aquí nos quedamos con mirad, velad y orad. Mirad todo lo que está pasando alrededor, velad, o sea, no ignoréis las cosas que están pasando, actuad conforme a ellos, estad impacientes por la venida de Cristo en cierto modo, pero no locos, y orad para mantener vuestro aceite